Bueno, en este pequeño video mostraremos el ordenamiento de Jigsaw basado en C++, o mejor dicho, compilado en el programa de C++. Muy fácil, muy sencillo, lo explicaré paso a paso para que lo entiendan y trataré de ser lo más comprensible y breve al mismo tiempo. Bueno, primeramente recordemos que se inicia con un include y un stream en nuestro programa de C++. Luego, lo siguiente que haremos será definir el tamaño del arreglo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Simple y sencillo, con la variable define, y le ponemos un tamaño. En este caso le voy a poner la variable t, que significará tamaño, y le ponemos un tamaño de 100, por decir así. Luego incluimos lo que es el using namespace, que nos sirve tanto para el cout, para el sin, etc. Luego, normal como todas, declaramos un inMain, abrimos los paréntesis, abrimos una llave y luego continuamos declarando nuestras variables. En este caso utilizaremos dos. La primera va a ser de tipo entero y la segunda también. La primera le pondremos el nombre de número y la segunda le pondremos, como es un arreglo, lo pondremos sobre corchetes y le pondremos la t, que anteriormente ya había sido definida, que va a ser el tamaño del arreglo. Y recordemos que terminamos con un punto y coma. Luego ponemos un cout para pedirle al usuario el número de elementos de nuestro arreglo, y le ponemos en el mensaje el número, le ponemos número de elementos de nuestro arreglo. Ponemos unos 2 puntos y al final recordemos que cerramos con punto y coma. Luego el usuario lo va a ingresar y tenemos que, por eso declaramos la variable número y por eso aquí la estamos declarando nuevamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al usuario que ingrese los elementos del arreglo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un cout, y le ponemos en el mensaje ingrese los elementos del arreglo. Y le podríamos poner aquí lo que es un inline, más que nada para que vaya ordenado, un salto de línea. Y ahora viene aquí lo importante, vamos a declarar un bucle for, ya que como el arreglo va a tener varios números, es la mejor manera para que el arreglo esté configurado. Entonces ponemos entero de i, esto recordemos que va a ser igual a 0, no nos olvidemos del punto y coma, luego i va a ser menor al número, muy importante esta parte de aquí, y recordemos que punto y coma y luego solamente le ponemos un i más más, y recordemos que siempre en un for va a ir una llave abierta. Y aquí le vamos a poner un mensaje donde estaremos escribiendo lo que es el arreglo. Cout, ponemos aquí, ahora ponemos el arreglo, luego abrimos lo que son nuestros corchetes y ponemos las comillas, nuestros signos de menor, y luego cerramos lo que son nuestras comillas. Cerramos nuestro corchete y terminamos con un punto y coma. Nunca nos olvidemos del punto y coma. Es muy importante el punto y coma. Ahora lo único que el usuario va a ingresar va a ser el arreglo, en pocas palabras.
el arreglo. Y no nos olvidemos de terminar con la llave del ciclo B, del bucle for. Ahora, hasta el momento aquí únicamente le estamos pidiendo al usuario que ingrese el número de elementos de nuestro arreglo y también que ingrese los elementos del arreglo. Pero ahora lo que vamos a hacer es, como quien dice, imprimirlos. ¿Y cómo se imprime? Con cout. Nunca nos olvidemos de eso, cout es muy importante. Abrimos lo que son nuestras comillas y aquí le vamos a poner elementos ingresados del arreglo. Ponemos unos 2 puntos y para que haga un salto de Linux Online. Más que nada es para que sea vistoso y ordenado más que nada. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar de nuevo nuestro bucle for, que va a ser igualito al que tenemos en la parte superior, que va a ser int igual a 0, punto y coma, y menor al número, punto y coma, y aumenta y más. Y lo mismo, no nos olvidemos de las llaves, es muy importante también. Y ahora vamos a poner un cout para que imprima lo que es nuestro arreglo. Acá hay una parte muy importante que les voy a explicar por qué agrego un CW. Y le vamos a poner entre paréntesis 5. Esto más que nada es para que lleve por decirlo así, un espaciado y no se mire todo pegado. Porque imagínense si nosotros ponemos 4 dígitos, por decir así, 1, 2, 0, 0. Si están pegados van a pensar que es 1200. Pero con este espaciado tienen un espaciado de 5 en cada dígito. Pero para usar esto también se necesita definir una librería. Y es una que ya hemos utilizado. Y esta es el include Iomanip. En ejercicios anteriores ya los hemos utilizado. Bueno, eso más que nada es un espaciado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora recordemos que como abrimos una llave, lo correcto es cerrarla y aquí podríamos poner return 0, punto y coma y cerramos. Ojo, no ha terminado el programa, únicamente le hemos pedido al usuario el número de elementos de nuestro arreglo, que los ingrese y los va a imprimir. Ahora viene lo importante, que recordemos que el Quicksort toma un valor pivote y luego los ordena, por decirlo así, de forma ascendente a descendente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a declarar una función. Entonces ponemos el void, en este caso voy a poner mi nombre y mi apellido, y entre paréntesis vamos a indicar o vamos a declarar al arreglo. Muy importante esa parte. Aquí puse 2 paréntesis por accidente, son corchetas, no se olviden. Y vamos a poner t, que es la variable del tamaño, y luego vamos a poner int, que va a ser el número que ya habíamos declarado. Aquí muy fácil, abrimos llave, es muy importante, y luego por decirlo así, como dije, se arreglan de forma ascendente. Entonces imprimamos un mensaje en el que diga elementos del arreglo ordenado ascendentemente. Me parece que suena muy bien y realmente lo hace. Entonces pongamos aquí las comillas y ponemos elementos del arreglo ordenado ascendentemente. Y como siempre a mí me gusta poner un inline, salto de línea, para que se mire estéticamente bien. Declaramos nuestro bucle for e igual vamos a poner un entero. Lo mismo, entero igual a 0, punto y coma, y menor al número, punto y coma, y aumentamos el y más.
y recordemos que siempre una llave. En esta parte de aquí vamos a imprimir nuestro arreglo, que sería cout. El arreglo de I es muy importante. Muy importante aquí. Y como les expliqué anteriormente, el ZW es más que nada un espaciador para que se mire estéticamente mejor. Y luego cerramos lo que es nuestra llave. Luego, como les digo, estéticamente un cout nos valdría más aquí con un inline. Lo único que hace es un salto de línea. Me parece bien. Y luego cerramos aquí. Bueno, aquí como les explicaba, únicamente los elementos del arreglo ordenados ascendentemente, pero aún nos falta una función más. Esta función más, poco a poquito les voy explicando para qué funciona, y la voy a declarar con mi primer nombre y mi segundo apellido. Entonces aquí tenemos nuestra función, y lo que vamos a declarar aquí es lo mismo, nuestro entero, nuestro arreglo. Muy importante eso, nuestro arreglo. Recordemos que es in dd. Aquí le podemos poner una coma. Voy a declarar una variable int primero y otra variable int último. ¿Por qué hago esto? Lo hago más que nada para que se vea un orden y entiendan con las variables lo que estoy haciendo. Recordemos que abrimos una llave. Seguidamente vamos a declarar variables int central, la i, la j y un pivote. Recordemos que el pivote es muy esencial en el ordenamiento Quicksort. Entonces, el central va a ser el número central de todos los ingresados, va a ser el del centro. ¿Y cómo conseguimos eso? Ponemos que el central va a ser igual al primero, al ser nuestro número primero, más el último, y esto va a ser dividido entre 2. Y así nosotros conseguiríamos nuestro número central. Ahora, el pivote, ¿cómo será? El pivote únicamente lo encontraremos tomando, el pivote será igual al arreglo del central. Mucho ojo a esto, o sea, con el central podremos encontrar nuestro pivote, que es la parte más fundamental de ello. Y recordemos que para declarar i va a ser igual al primero, punto y coma, y j va a ser igual al último. Aquí únicamente estoy hablando de los números, cuál va a ser primero y cuál va a ser último. Bueno, aquí únicamente he declarado más que nada nuestras variables. Ahora voy a utilizar un do while. ¿Por qué voy a utilizar? Bueno, esto más que nada me ayudará a separar los valores menores del pivote y también separar los valores mayores del pivote. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es declarar un do while. ¿Y por qué vamos a declarar esto? Porque esto nos ayudará a separar los valores menores del pivote y también separar los valores mayores del pivote. Entonces recordemos que declaramos un do, abrimos la llave y luego declaramos lo que es nuestro while. Y nuestro while va a estar conjunto por el arreglo de i, que este va a ser menor al pivote. Luego, fuera de los paréntesis, únicamente vamos a incrementar i más más. Luego un punto y coma. Luego recordemos, vamos a declarar otro while, pero esta vez para el arreglo de j. While, un arreglo de j. Y este va a ser todo lo contrario.
va a ser mayor al pivote. Y aquí vamos a decrementar lo que es J. Entonces, como condición tendríamos que ponerle si I es menor o igual a J. Abro mi llave. Y podríamos declarar lo que conocemos como una variable temporal. Entonces, int temp, una entera temp. Y temp, recordemos que va a ser igual al arreglo de i. Y ponemos un punto y coma, no nos olvidemos. Y aquí va a estar una secuencia, si ustedes se fijan que ahora el arreglo de i va a ser igual al arreglo, pero de j. Y si ustedes se fijan ahora, el arreglo de j va a ser igual a la variable temporal. Y únicamente aquí lo normal, que sería incrementar i y decrementar j. Decrementar j. Y cerramos lo que es nuestra llave del if. Ahora, para terminar con el while, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar while y nos dice, vamos a declarar nuestro while diciendo que i va a ser menor o igual que j. Y ojo a lo que viene. Vamos a decir que si el primero, que es el número, es menor a j, entonces decimos que la función Roberto Galvez va a ser a, primero y luego la j, y ponemos un punto y coma. Luego decimos que si i es menor al último, entonces la función Roberto Galvez va a ser a, y último. Y ponemos un punto y coma. Y aquí únicamente cerramos nuestra llave. Aquí lo único que nos está diciendo es que si el primero es menor a j, entonces Roberto Galvez va a ser a, luego va a ir primero y luego j. Y luego si i es menor al último, Roberto Galvez, la función Roberto Galvez va a ser a, luego el valor de i y luego último. Entonces ustedes dirán, se olvidó de un paso muy importante que fue declarar la función. No, claro que no. La función la declaro de último porque siento que por el orden es mejor hacerlo así. Porque si no uno se enreda y a veces pone funciones de más o ocurre algún error. Entonces las funciones de hoy, recordemos que las declaramos debajo del using namespace std. Y entonces recordemos que declaramos dos. La primera fue Roberto más con nuestro entero del arreglo t, de la variable t entre, y luego declaramos únicamente entero. Aquí lo único que tenemos que declarar no es la variable en sí, sino el valor, que en este caso es un valor entero. Y luego en la parte inferior vamos a declarar la otra función que fue Roberto Galvez,
que en este caso también es declarar únicamente. Aquí ponemos t, si se fijan es muy similar. Declaramos int y declaramos otro int, porque recordemos que en esta función declaramos 3. Y nuestro punto y coma. Y luego, en la parte, antes de que acabara el return, que es la parte donde están ingresados los elementos y todo lo que le pedimos al usuario, vamos a declarar las funciones, pero en este caso va a ser de una manera más diferente, podríamos decirlo, porque aquí declaramos lo que es el arreglo, el 0, el número menos 1. Esto es lo que nos está indicando de dónde inicia a dónde termina. Inicia en 0 y termina en el último número menos 1. Y acordemos el punto y coma. Y luego declaramos la otra, que sería Roberto más, que también sería declarará y el número. Lo que faltaría sería compilar nuestro programa y tendría que resultar lo que estábamos queriendo obtener, que es nuestro ordenamiento Quicksort. Aquí nos dice el número de elementos de nuestro arreglo, entonces pongámosle que nuestro número sea de 5, por decirlo así. Lo tenemos que ingrese los elementos del arreglo, entonces digamos un 9, un 5, un 7, un 1 y un 0. Entonces aquí en la parte superior nos dice elementos ingresados del arreglo fueron el 9, el 5, el 7, el 1 y el 0. Y luego nos dice elementos del arreglo ordenados ascendentemente. Y vemos claramente que está ordenado de manera eficiente. Primero el 0, luego el 1, luego el 5, luego el 7 y luego el 9. Entonces así terminaría nuestro programa